CNN Chile, Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Te pillé, no grave robos, evítelos. Salmón Chile, orgullo del sur. Coopeuch, cooperando somos más. Presentan Agenda Económica PM. Sean todos muy bienvenidos a la última agenda económica de este 2024. Año que tuvo como principal acuerdo, como principal negocio, el de Codelco y SQM. Eso sí, es un acuerdo que todavía no está 100% ratificado, pero por su magnitud y también su trascendencia política, es el que hemos calificado como la operación de 2024. Natalia Muñoz nos muestra un resumen de los principales hitos del sector privado durante el año que termina, los positivos y también los negativos. Es el acuerdo económico y minero del año. Revisar la concesión de la empresa Enel. Nos vemos obligados a anunciar el cierre indefinido de nuestras operaciones siderúrgicas en Huachipato. Bueno, esperamos, ustedes saben que yo siempre voy con la mejor disposición. Parte de los hitos económicos empresariales de este 2024, el que comenzó con una importante alianza público-privada para la explotación de litio. De todas maneras. Codelco y SQM producirán litio de forma conjunta desde 2025, aspirando a lograr una producción adicional de 300.000 toneladas de carbonato de litio hasta 2030, continuando hasta 2060. Acuerdo que no estuvo libre de polémicas, ya que un criterio deja fuera la posibilidad de que llegue Julio Ponce Lerú al directorio de dicha sociedad, pero no su familia. ¿El nombre Julio Ponce en esto no fue tema para usted? Nunca. ¿Por qué? Porque esta fue una negociación estrictamente empresarial. Operación estratégica en Chile, catalogado como uno de los negocios trascendentales del año. Pero al otro lado, una de las empresas más importantes en la producción de acero del país tuvo que cerrar. ¡Huachipato de Chile! La crisis de Huachipato fue detonada por el declarado dumping por parte de las compañías chinas. En abril, la acerera pedía sobretasas en los aranceles que fueron aplicadas por la Comisión Antidistorsiones, 33,5% para bolas de molienda y 24,9% para las barras de acero. Sin embargo, 4 meses después de impuestos los cobros, el Alto Horno se apagó de forma definitiva, dejando más de 70 años de historia terminados. Huachipato se vio imposibilitado de traspasar dichas tasas a sus productos en el mercado nacional. Mientras en el Congreso se discutía una de las leyes más polémicas de este 2024, que buscaba una salida a la crisis de salud. Era mayo y se aprobaba la ley corta de ISAPRES, mismo día que comenzaba a regir el fallo de la Corte Suprema, que establece la devolución de los montos cobrados en exceso. El problema, el plazo de pago. Los montos cobrados en exceso deben devolverse y las ISAPRES van a tener que pagar la totalidad de la deuda que mantienen con sus afiliados y afiliadas en cuotas establecidas. Pero no fue hasta fin de año que se conoció el monto exacto. Las ISAPRES deben cerca de 1.100 millones de dólares, con compensaciones en muchos casos que apenas alcanzaban los 100 pesos mensuales por 13 años, que es lo que se pactó en la ley para los menores de 65 años, provocando que otra vez las aseguradoras estén en el ojo de la polémica. La mecánica de pago fue definida en la misma ley corta, un marco en el cual se otorga un plazo máximo. Es un plazo prolongado porque la deuda es grande. Finalmente, las ISAPRES presentaron mejoras a los planes de devolución, con pagos anticipados y más rápidos. Aún así, continúan las alzas de los planes, lo que amenaza y aún pone en riesgo que más personas decidan migrar a FONASA. Pero si hablamos de empresas mal evaluadas este 2024, no podía faltar en él. Aún nada. Nada. Estamos cansados. Tras los prolongados cortes de energía en el país producto de un inédito sistema frontal, se inició el proceso de caducidad de la concesión de la eléctrica. El grupo italiano convive con el riesgo de perder la concesión, mientras que miles de personas aún esperan sus compensaciones por lo perdido en los cortes. Proyecto Sucuriú do Arauco es la primera planta de celulosa que ustedes fabrican en Brasil, 4.600 millones de dólares de inversión. Lo interesante en Brasil es que tu contraparte, la propia autoridad ambiental, el propio regulador, la propia autoridad del Estado y como también los municipios, trabajan contigo
para que tú obtengas el permiso ambiental. Y lo otro que sucede es que los proyectos allá no se judicializan, y si se llegaran a judicializar, ¿es el Estado el que responde? Judicialización que sí ocurre en Chile y nos lleva al símbolo de esta, el proyecto minero Dominga. Esperamos que este fallo termine con este espiral infinito de judicialización. El Comité de Ministros tendrá que volver a votar por el sorpresivo respaldo del Tribunal Ambiental, que acogió los reclamos de la empresa anulando la resolución que rechazaba la iniciativa. El gobierno dice estar a la espera de Contraloría para conformar el comité, por lo que podríamos comenzar 2025 con noticias de esta inversión de más de 2.500 millones de dólares. Y finalmente ese plazo venció este martes y no se convocó al Comité de Ministros. Cambiamos de tema porque hablaremos de la Bolsa de Santiago. El IPSA subió 8% durante 2024, más o menos la mitad de lo que subió en 2023. Veamos una gráfica con las acciones que más rentabilidad positiva tuvieron en el año que termina y van a ver una clara tendencia del rubro en que estas están. Falabella fue la que lideró las acciones con sus alzas, 58% el retailer nacional. Muy cerca le siguió Ripley, que subió 54%. LATAM Airlines despega firme luego del periodo del capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Subió 43% los papeles de la aerolínea. Andina B de Coca-Cola, 38% de alza. Y Cencosud y Mallplaza con rentabilidades en alza 33 y 31%. Como pueden ver, 4 de las 6 acciones que más subieron durante este año son del retail. Veamos un análisis de cómo estuvo la bolsa en su conjunto. Indiscutiblemente el desempeño del IPSA en 2024 estuvo por debajo de lo esperado. Si comparamos el rendimiento del IPSA este año respecto del año pasado, cuando el PIB creció apenas un 0,2%, vemos que en 2023 el IPSA registró un alza de 17,79%, mientras que este año 2024, donde la economía crecería en torno al 2,2 a 2,3%, el IPSA cerró en 6.710 puntos con un alza de apenas 8%. En la última parte del año, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y su amenaza de aranceles a China, que es el principal comprador de commodities del mundo y principal comprador de cobre y litio chileno, entre otras materias primas, hizo que nuestro IPSA se mantuviera deprimido. Bueno, veamos ahora el otro lado de la historia, las acciones que más cayeron en la Bolsa de Santiago. Y a pesar de que vimos que el acuerdo entre Codelco y SQM fue el negocio del año, SQM tuvo un año para el olvido, al menos en la bolsa. Bueno, y Oro Blanco, una de sus acciones aguas arriba, cayó 41%. La serie B de SQM baja 30%. CAP, ya vimos lo que pasó con Huachipato, 27% de caída. Colbún, 12% luego del buen 2023 que tuvieron. Enel Américas, caída de 10%, mientras que Entel baja 8%. Entonces son las acciones que más bajaron durante 2024 en la Bolsa de Santiago. Y otro índice que también volvió a caer lamentablemente es la inversión. De acuerdo al Banco Central, cerraría con una baja de 1,3% durante 2024. ¿Por qué? Lo explica Pilar Gutiérrez. El 2025 va a ser un año en que finalmente vamos a ver crecer la inversión después de varios años en los cuales ha estado relativamente estancada. Fue la lectura del ministro de Hacienda luego de conocer el último informe de política monetaria del año. Un tema muy relevante, y es que el 2024 no fue bueno para la inversión. El Banco Central estimó que el año cerrará con una caída de 1,3% en la formación bruta de capital fijo. Colbún, que decidió suspender un proyecto de 1.400 millones de dólares de inversión. Hay bastante incertidumbre en el proceso de obtención de permisos a nivel país de cuáles son realmente los criterios de evaluación. Hoy en día no existe de alguna forma una uniformidad de criterios. A ese caso se suma el de Arauco, que realizó la inversión más grande de la historia, pero en Brasil. 2 grandes proyectos por 6.000 millones de dólares que no vieron la luz, al menos en Chile. Y es que sobre todo el caso de Colbún evidencia uno de los grandes problemas que mantiene la inversión estancada, la permisología. Tenemos proyectos paralizados por la permisología y otras cosas que son 67 millones, 1.000 millones de dólares. Imagínate
Imagínense usted que todo esto se estuviera realizando. El país estaría con actividad en la construcción en todas partes. Una de las principales causas de la gran caída de inversión que tiene nuestro sector en los últimos 10 años es excesivamente los plazos que se toman los distintos organismos en dar los permisos. Y eso desalienta la inversión. Durante este año el gobierno ha impulsado un proyecto que reforma el sistema de permisos, que aún sigue en discusión en el Congreso. Va a permitir reducir los tiempos de proyectos de mayor envergadura en torno al 30% y en el caso de las empresas de menor tamaño hasta un 70%. La inversión en lo que va del año cayó 0,2% el primer trimestre, 3,1% el segundo y 5,7% el tercer trimestre. Un complejo escenario que explica también por qué el país está estancado en niveles de crecimiento en torno al 2%. Los expertos culpan también a la incertidumbre legislativa y los cambios en las reglas del juego. En parte se ha resuelto algo de incertidumbre constitucional, pero siguen habiendo incertidumbres sobre qué va a pasar con todas las reformas tributarias, pensiones. Si un inversionista le dice, mire, puede que llegue este gobierno con un proyecto de mayores impuestos de primera categoría, empresa, segunda categoría, persona, el próximo año. No conocemos eso, pero eso genera incertidumbre. Y toda incertidumbre mayor hace que todo proyecto de inversión se pare. En esa línea no solo inciden los cambios tributarios, sino que la necesidad de lograr niveles impositivos atractivos para los inversionistas. Una discusión que abrió la nueva presidenta de la CPC. Respecto solamente del tema de la tasa corporativa, yo creo que si uno realmente quiere dar un empujón, algo que incida, que genere un shock importante, hay que ser más ambicioso. Y esa es la razón por la que nosotros creemos que ojalá la tasa baje a 23. Pero además, para los especialistas, la falta de acuerdos de la clase política también limita el crecimiento del país. Para crecer más, hay que invertir más, hay que emprender más, hay que innovar más. Y eso no cae de Marte, eso se llama incentivos. Los agentes responden a incentivos y esos incentivos son reglas o políticas públicas que adivinen quién las hace, el sistema político. Entonces cuando el sistema político falla y no logra acuerdos, no hay nuevos incentivos ni a invertir, ni a emprender, ni a innovar. Y algo que también está frenando la inversión, el nivel de inseguridad en el país. 7.000 millones de dólares es el costo de la delincuencia. La mayor parte de esto lo cubre el sector privado. Es clarísimo que la delincuencia, el crimen organizado se han transformado en un impuesto, en un gravamen, en una carga al desarrollo económico de nuestro país. Son las razones a las que los expertos atribuyen la caída en la inversión, que cierra el 2024 con cifras negativas. Para el próximo año mejoran las perspectivas según el Banco Central, pero eso sí, el crecimiento seguirá en torno al 2%. Este año el Banco Central continuó su proceso de rebaja en la tasa de interés. Veamos la gráfica que siempre les mostramos a medida que el Banco Central está tomando sus decisiones de política monetaria. Como vemos, el año anterior terminó en 8,25%, comenzando en la primera reunión de enero de este año una baja bastante importante de 100 puntos base a 7,25%. Como ven, claramente la tendencia es de caída en la tasa de interés. Hubo una pausa entre junio y julio. Nuevamente volvió en septiembre, octubre, ya con reducciones mucho más bajas de 25 puntos base, lo mismo que pasó en diciembre, llevándola a 5%. Y como se lo contamos largamente acá en el programa, esa tasa de 5% debería mantenerse al menos por las próximas 2 reuniones. Pero este proceso de recorte en la TPM se ha podido, ¿por qué? Porque también la inflación se ha ido controlando en nuestro país. Nuevamente revisemos entonces la medición de la inflación anual. Estos números reflejan los últimos 12 IPC medidos en lo que va de cada parte del año. Ahí podemos ver algunas variaciones distintas. Por ejemplo, se partió el año con una inflación anual de 3,8%, muy buen índice, pero ya en febrero hubo un alza bastante importante de 4,5%. Luego una caída en marzo, pero después subió. Poco, pero subió la inflación anual hasta el pic de 4,7% que hubo en agosto, pero que se mantuvo en octubre. Recordemos que aquí influyó bastante el alza en las cuentas de la luz. Y llegamos a noviembre, el último indicador que tenemos de inflación, 4,2%. Recordemos que el Banco Central estima que esa medición pueda subir a 5% en alguna parte del primer semestre del próximo año. Por eso es que se va a pausar la baja en la tasa de interés. Bueno, algo que obviamente incide de manera directa en la inflación en nuestro país es el dólar. En los últimos días volvió a tocar
los 1.000 pesos. Por eso ponemos en nuestro titular que el dólar volvió a estar a luca. Le hemos contado que también para pagar la tarjeta de crédito internacional está sobre 1.000 pesos el dólar. Bueno, durante 2024 subió en torno a 120 pesos. ¿Por qué? Y cómo son las proyecciones también para los próximos días, lo vemos a continuación. En primer lugar, el dólar a nivel global ha mostrado una apreciación tendencialmente en las últimas semanas, especialmente después de la elección de Donald Trump por sus políticas proteccionistas y también debido a la actualización de la proyección de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central norteamericano, donde apuntan a menores recortes de tasas para el 2025 a lo que se estimaba hace solo 3 meses atrás. Y eso, por supuesto, que ha generado una apreciación del billete verde a nivel transversal. Adicionalmente a esto, hay que considerar que el precio del cobre ha estado bajo presión. Las políticas de Donald Trump, especialmente por los aranceles en contra de China, generan un temor en lo que viene siendo el mercado de las materias primas, especialmente las cíclicas, y donde China es el principal demandante. Y por eso que el cobre ha mostrado una mayor caída en las últimas jornadas y también en las últimas semanas. Y esto también apoya una apreciación del dólar en Chile. Es cierto, el cobre ha caído en las últimas semanas, pero llegó a un pic histórico en mayo. Revisemos 3 fechas importantes del cobre durante 2024. Veremos que tuvo un pic, pero prácticamente cerró el mismo nivel con que comenzó este 2024. El 1 de enero de este año, el cobre abrió la temporada con $3.84 la libra. Luego vino un alza espectacular hasta el 21 de mayo. Miren, una fecha histórica para Chile, bueno, también fecha histórica para el cobre. $5.11 la libra, nunca antes el cobre estuvo tan alto como ese día. Y luego vino un proceso de baja para cerrar este 31 de diciembre en $4.04 la libra. ¿Por qué el cobre tuvo un alza muy marcada, llegando a su pic, y luego una baja también? Lo vemos a continuación. Comenzamos el año 2024 con un valor muy similar a los del año anterior, bajo $4, pero desde ahí, febrero-marzo, se acelera por la constatación de problemas de oferta en Chile y la no reapertura de la mina Cobre Panamá. Esto se extiende hasta mayo, donde hay un valor cercano a los $5 por libra debido a problemas de abastecimiento en la bolsa de Nueva York. Y desde entonces hasta agosto, septiembre tuvimos un descenso por preocupaciones macroeconómicas, principalmente de la economía china. En ese entonces, agosto, septiembre, se anuncian los estímulos, los primeros estímulos de la economía china, seguido de los recortes de las tasas en Estados Unidos, lo que permitieron recuperar transitoriamente el precio. Para finalmente, las últimas semanas del año, observar de nuevo un retroceso en la cotización cercano a los $4, de nuevo por las preocupaciones macroeconómicas. Hacemos la pausa en este especial de Agenda Económica y al regreso vemos cómo estuvieron los proyectos de ley que tienen que ver con el área, obviamente enfocado con lo que ha pasado en las últimas semanas con la reforma de pensiones. Sin duda que la reforma de pensiones ha ocupado nuestra atención y la de toda la clase política en las últimas semanas. Es parte del resumen de cómo estuvieron los proyectos de ley ligadas al área económica y que preparó Francisca Bahamondes. Hace poco más de 2 años fue presentado en el Congreso Nacional el proyecto de reforma previsional, una de las iniciativas clave de este gobierno. Y durante este año 2024 la verdad es que estuvo, podríamos decirlo, con harto tire y afloja dentro de el Congreso Nacional en cuanto a la discusión de los distintos puntos que están atorando esta iniciativa. A fines de enero pasó al Senado, en mayo se estableció la creación de una mesa técnica para justamente acercar posturas. El punto de tope sigue siendo el mismo, la distribución del 6% de cotización adicional y los cambios a la industria. Las autoridades dicen que en las últimas discusiones ha habido acercamiento a las posiciones y, de hecho, el plazo tope para que esta reforma pueda salir de la Comisión de Trabajo del Senado es enero de este 2025. Continuamos con la reforma a los permisos. Este es un proyecto que también presentó el gobierno durante este año. La reforma también sería despachada en enero de acuerdo a lo que ha señalado el ministro de Economía, Nicolás Grau, uno de los encargados
de esta iniciativa. Este proyecto se ingresó el 10 de enero y busca reformar el sistema de permisos sectoriales para a la vez reducir parte de los plazos de esos trámites en el caso de proyectos de mayor envergadura en 30% y en el caso de empresas de menor tamaño en 70%, lo que se conoce actualmente como permisología, en un concepto que han acuñado tanto expertos como también algunos gremios vinculados a esta materia. Avanzó lento también durante este año y cierra 2024 en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Economía y está entrampado en distintos puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es la invariabilidad regulatoria. Lo que se espera acá es que mientras se tramiten los permisos y mientras se ejecuten, no haya cambios en la regulación para precisamente dar un poco más de certidumbre a las inversiones y a las personas que están detrás de esas inversiones. Como lo decíamos entonces, este proyecto debería ver la luz, debería aprobarse o salir al menos del Senado en enero también de 2025. Continuamos con otro proyecto de ley que tiene que ver con el royalty minero. Ahí, como lo ven también en la pantalla, más de 93.000 millones fueron entregados a las comunas durante este año 2024. Este proyecto entró en vigencia en enero de 2024, tras haber sido aprobado en el Congreso en 2023, pero el royalty comenzaría a recaudar los recursos recién desde el año 2025. Acá lo que se hizo fue, se creó un mecanismo conocido como Fondos Puente, que permitió precisamente adelantar para este 2024 la entrega a los municipios de la mitad del dinero. Ya se comenzó de hecho a transferir y de hecho hay distintos municipios que han dado cuenta del uso de este dinero en sus distintas administraciones. Otro de los proyectos clave que también fue aprobado durante este 2024 es la Ley de Cumplimiento Tributario, una normativa que entrega distintas facultades al Servicio de Impuestos Internos precisamente para poder controlar la evasión, también la elusión. En los últimos días, una de las normas transitorias de esta ley, la llamada repatriación de capitales, ha causado bastante polémica porque los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara enviaron un oficio al titular de Hacienda, Mario Marcel, pidiendo respuestas y también medidas. ¿Por qué? Porque acá lo que sucedió es que la norma de repatriación de capitales solo recaudó un 6% de la meta, alcanzando apenas 40 de los 600 millones de dólares proyectados. Entonces lo que acá buscan estas autoridades es que el ministro pueda dar cuenta de este error, podríamos decirlo así, en el cálculo, en la proyección de los ingresos por el concepto de repatriación de capitales. También vamos a hablar del proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas. Este proyecto de ley se promulgó el año 2023, pero su entrada en vigencia fue este año 2024 y de hecho se realizan estos ajustes en las horas de trabajo de manera gradual. En abril de este año se redujo 1 hora, por lo tanto estamos en 44 horas semanales. En abril de 2026, 2 horas más se va a reducir. Lo mismo en abril de 2028, otras 2 horas para poder llegar así a las 40 horas semanales de trabajo. Llegamos también a lo que tiene que ver con el alza en el salario mínimo. De hecho, según el reajuste del IPC durante este mes de enero, también como lo ven en pantalla, debería subir el salario mínimo en torno a 12.000 pesos. Durante julio de este año 2024 se aumentó a 500.000 pesos. Esa ha sido una de las alzas más importantes en los últimos años y eso sí también ha sido bastante cuestionada por los impactos que ha tenido en las pymes y en el empleo formal. Hay temores también por el lado de la inflación. El Banco Central advirtió en el último IPOM que los costos laborales han registrado un incremento significativo, algunos en parte bastante influenciados precisamente por el concepto del alza del salario mínimo. Otra de las normas importantísimas que se aprobó durante este año 2024 es la ley Karin, como lo ven en pantalla. Una ley que tiene por nombre justamente el nombre de una profesional de la salud que se quitó la vida a raíz de distintos acosos, hostigamientos laborales que recibió en su lugar de trabajo y lamentablemente no tuvo cabida su denuncia. Esta ley entonces lo que hace es incorporar nuevas definiciones legales y también perfeccionar las existentes, como lo son el acoso laboral, el acoso sexual, la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral y la no discriminación, además de incorporar algo súper importante, la perspectiva de género en las relaciones laborales de manera explícita en el artículo 2 del trabajo. Termina este resumen de 2024 en Agenda Económica, pero antes les tenemos proyecciones para el primer día hábil de 2025, el jueves 2 de enero a las 8:30 el Banco Central va a informar el IMASEC de noviembre y de acuerdo a los sectores económicos que informó el INE este martes, se espera un crecimiento de entre 1,4 y hasta 2%. Obviamente ustedes lo sabrán,
en la Agenda Económica AM, la primera de 2025. Les deseo un excelente año y sigan con nosotros acá en CNN Chile.